Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan está sorprendido y muy feliz por esta celebración. Todos le desean lo mejor a Dylan uno por uno y lo felicitan por su cumpleaños. Luego Dylan se acerca a Baran, le toma la mano y les da las gracias a todos por darme un momento tan hermoso. Baran dice: te mereces la mejor de las felicidades, feliz cumpleaños, mi bella esposa. Cuando Zebair llama a Hassan, Hassan inmediatamente se esconde en un rincón y le pregunta qué pasa. Cuando Zebair pregunta si habrá una carta, Hassan dice que no, que todos aquí están de buen humor, que están celebrando el cumpleaños de Dylan. Zebair da instrucciones, sé cómo arruinarles la diversión. Encuentra esa carta y asegúrate de que Baran la vea. Mientras Harun mira la galleta de Jasmine, Jasmine viene y le pregunta si no es tan mala. Harun es educado y dice que es agradable. Cuando Harun dice igual que tú, Jasmine pregunta ¿cómo es eso? Y ella dice a Harun: ella es extraordinaria como tú. Cuando Jasmine dice démoslo a los pájaros, Harun está de acuerdo, pero cuando Jasmine se va, él dice: me lo comeré aunque esté salado, y guarda un poco para él, diciendo después de todo, no fue tu mano. Dylan sopla su pastel y todos la aplauden. Entonces Baran pregunta: ¿qué deseo pediste? Dylan mira a Baran a los ojos y dice: mi deseo ya se ha hecho realidad. Mientras cortaban el pastel con Baran, lo cortaron desde el borde cuando Baran dijo: no nos separemos, incluso si él está en la foto. Hassan inmediatamente toma medidas para encontrar la carta. En ese momento, cuando Cian sale al jardín para hablar con su amigo, Hassan se asusta y se esconde. Justo cuando Cian entró, intenta entrar de nuevo. Selma está molesta porque Harun se fue sin llamarla. Jasmine me dijo que fue a distribuir comida a los necesitados, pero intentará devolverla en caso de que llegue tarde. Selma llama a Harun para saber si volverá, pero cuando Harun no contesta el teléfono, viene a la tienda mientras yo pienso en ir. Mientras todos comen pastel, entra Cian. Mientras habla con la señora Dylan Sabia, ella dice que es como si hubiera nacido de nuevo esta noche porque es mi primer cumpleaños contigo. La señora Sabia dice que en realidad no es la primera vez y te cuenta que cuando eras muy pequeña solíamos hacerte un pastel pequeño y celebrarlo juntos, antes de que tu padre te alejara de mí. Cada vez que llega tu cumpleaños me sentiría muy triste y triste, desearía que ese día pasara lo más pronto posible. Pero no quiero que pase más porque lo celebraremos juntos y no puedo esperar a que llegue este día. Venir. Cuando Baran se acerca a Dylan, pensando que algo le ha sucedido que le molesta, Dylan le explica que estaban hablando de los viejos tiempos. Baran luego invita a Dylan a bailar. Mientras Dylan baila, ella dice: creo que deberías ser actor. Baran le pregunta por qué. Cuando Dylan dice: mira, actuaste con tanta naturalidad cuando hiciste esta sorpresa que no lo sospeché en absoluto, Baran dice: no es la actuación lo que me hizo hacer esto, es mi amor por ti, de ahora en adelante. Lo celebraremos con nuestros hijos, siempre seremos felices así. Luego Frat invita a Gul a bailar y mientras nuestras parejas bailan cara a cara, Baran ocasionalmente acaricia el vientre de Dylan y la ama. Hassan entra al estudio y busca la carta por todos lados. La encuentra sobre la mesa y cuando escucha un sonido la guarda en su bolsillo y sale corriendo. Gul y Frat vinieron a la sala de estudio para recoger los regalos de Dylan, y cuando Gul los vio, dijo que siempre los había admirado cuando era pequeña, pero que nunca podía celebrarlos. Frat dice que no te preocupes, estaremos muy felices después de esto. Cuando Selma espera obstinadamente a Harun a pesar de haber sido botada, Harun no puede encontrar más excusas. Dylan, Baran y todos los que asistieron a la fiesta de cumpleaños lo visitan uno por uno. Cuando vienen con el tío Ahmed, el tío Ahmed les da muchos consejos, como siempre. Cuando Jasmine quiere salir del restaurante, Harun no la deja ir porque tiene hambre desde la mañana. Todos hacen fila para darle un regalo a Dylan, y primero el señor Kudret le presenta a su nieto una marioneta de paloma que hizo con sus propias manos. Luego, le da a Dylan un juego de collares. La señora Sabia enmarca la foto de la infancia de Dylan y se la da. Dylan se emociona mucho cuando ve esta foto.
La señora Azade le compró una pulsera a Dylan y la usa en su muñeca. La señora Kader tejió un chaleco para el bebé y se lo regaló. Gul y Frat compraron un libro para madres y bebés y dijeron, esto es de nuestra parte. Es el turno de Hassan y el ambiente está un poco tenso. Mientras Dylan abría la caja que él le dio, la tapa de repente se abrió y un juguete saltó y Dylan se asustó mucho. Hassan dice que quería añadir algo de humor a la noche y Baran se enoja. Lo toma de la mano de Dylan y lo deja a un lado. Cian dice, es mi regalo. He planeado unas vacaciones de 2 días en la casa de verano donde puedo pasarlas con Frat, Gul, mi hermano y Benel. Zebdet, por otro lado, compró el libro para colorear para su sobrino, que Dylan quería cuando era niño pero Anife no se lo permitió. El tío Ahmed me lo da y me dice, es mi libro de cabecera. Cada vez que me siento aburrido o con el corazón roto, lo abro y lo leo una y otra vez. Que él me guíe, hija mía. Cuando es el turno de Baran, le entrega un título de propiedad a Dylan. Cuando le explica que es un lugar nuevo donde construiremos una nueva vida con nuestro hijo y echaremos raíces, Dylan le agradece y lo abraza. Mientras tanto, Hassan se va diciendo, que su título de propiedad se arruiné y no perturbaré su paz. Dylan finalmente pronuncia un discurso de agradecimiento y lo termina diciendo, me alegro de tenerte. Mientras Selma prepara la comida, desconoce que Jasmine se queda y piensa que fue un gran trabajo. Finalmente comeremos a solas con Harun. Hassan encuentra donde poner la carta de Zebair, la coloca y dice, hagamos un desastre, mientras sale del estudio. Cuando Selma ve el tercer plato sobre la mesa, pregunta para quién es y llega Jasmine. Luego, cuando le pregunto a Jasmine, ¿no ibas a ir? Harun dice, él iba y lo detuve, y Selma se molesta mucho. Dylan y Baran van a sus habitaciones. Cuando Dylan se niega a dejar el libro para colorear que Zebdet le regaló, Baran pregunta si tiene un gran significado y Dylan comienza a explicarle. Lo vi con mi hermano en una papelería después de la escuela y me gustó. Pero no pudimos comprarlo porque no teníamos dinero. Después, mi hermano vendió agua en el mercado y me la compró. Luego, mientras yo estaba a punto de pintarlo, la señora Anife lo vio y me lo quitó, diciendo, ocúpate de tus lecciones. Después me enfermé mucho y pensé que lo rompería y lo tiraría, pero mi hermano lo tomó y lo escondió, diciendo que era suerte de nuestro bebé. Mientras tanto, Baran le entrega el joyero y le entrega el collar que diseñó para Dylan. Después de ponérselo alrededor del cuello de Baran Dylan, él dice que lo conservará por el resto de su vida y apoya su cabeza en su hombro. Jasmine dice que la comida de Selma es deliciosa y le pide a Harun que lo confirme. Mientras Frat y Gul hablan en su habitación sobre la maravillosa celebración que fue, dicen que el regalo de Cian fue el mejor. Frat, por primera vez en mi vida me sentí como en una familia, dicen que cuando tengamos hijos en el futuro, seremos una familia completa. Frat le promete a Gul que nuestros hijos no crecerán derrotados y solos como nos sentimos. Jasmine dice que Selma hace un té muy bueno, le hace preparar té, y mientras la elogia, Selma dice que lo beba. Selma se avergüenza cuando Harun se jacta de que tienes 10 habilidades en tus 10 dedos. Cuando Baran y Dylan se despiertan por la mañana, Baran se sorprende al mirarle la cabeza. Y cuando bromea y bromea sobre si su cabello se volvió gris durante la noche, Dylan se enoja y se golpea la cabeza con una almohada. Baran sonríe y abraza a Dylan. Cuando Gul se entusiasma con las vacaciones, Frat se burla de ella y enoja a Gul. Zebrille y Zebdet hablan de lo bonito que fue el cumpleaños de Dylan. Luego, cuando dicen que Dylan y Baran vendrán al restaurante, Harun y Jasmine hablan de preparar un menú especial para ellos. Mientras tanto, cuando llega Selma, Jasmine entra diciendo que tiene trabajo que hacer en la cocina. Mientras Dylan y Baran ven que no vinieron a desayunar y dicen que nadie vino, el señor Kudret viene y le dice a Baran que Zebair está tratando de comunicarse con usted. Baran se enoja mucho y dice que no quiere escuchar más su nombre. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.